Fírmalo ahora mismo, Carmen. El 1.800.000 euros es de tu hermana. No te vas a quedar ni con un solo céntimo. Mi padre golpeó la carpeta de la papelería sobre la mesa de mi cocina, con las venas del cuello marcadas. Mi madre se inclinó hacia adelante, con voz gélida y venenosa. Laura tiene 3 hijos. ¿Tú qué tienes? Un trabajo patético, limpiando traseros de viejos moribundos. Este es dinero de la familia. Se lo robaste en el instante en que ganaste. 90 minutos antes, mi abuela moribunda había puesto 2 monedas de 1 euro en mi mano y me había susurrado que le comprara un miércoles de Valentina. Rasqué el boleto y gané 1.800.000 euros. No discutí. Sonreí dulcemente, cogí el bolígrafo y firmé su papel. Incluso se lo devolví deslizándolo con ambas manos, como una buena hija. Ya estaban celebrándolo con vino frío cuando sonó el teléfono de mi padre. Contestó con una sonrisa de suficiencia. La mujer de la administración central de la ONCE le hizo una sola pregunta. Su rostro se quedó blanco como un fantasma. La copa de vino se le escurrió de los dedos y se hizo añicos contra el suelo. Me llamo Carmen y tengo 35 años. Si esta historia ya te está hirviendo la sangre, dale a me gusta y suscríbete, pero solo si de verdad quieres saber qué pasó después de esa llamada. Deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Los leo todos y cada uno de ellos. Para entender lo que mi padre escuchó en esa llamada, tienes que entender a una mujer que ya no está viva. Mi abuela, 6 años, un domingo sí y otro no, 40 minutos de ida, subiendo por la carretera NBI, pasando Torrelodones, hasta la residencia Los Rosales. Las enfermeras de allí se sabían mi pedido de café antes de saberse mi apellido. 2 de leche, sin azúcar, lo que quedara caliente a las 10 de la mañana. Mi abuela se llamaba Valentina Isabel Montero. Tenía 84 años, y durante los últimos 6 años de su vida, fui la única persona de nuestra familia que la visitó. No mi padre, su único hijo. No mi madre, su nuera. No mi hermana Laura, solo yo. Le hice una caja de música para su 80 cumpleaños. Madera de nogal, bisagras de latón, un diminuto mecanismo en su interior que tocaba el romance anónimo si le dabas cuerda 3 veces con la llave. La construí yo misma en el taller de mi vecino de abajo, un profesor de tecnología jubilado que me prestaba sus herramientas los sábados. La sostuvo durante mucho tiempo cuando se la di, pasó el pulgar por las vetas de la madera, abrió la tapa, la cerró, la abrió de nuevo. Preciosa, dijo, guardaré algo seguro aquí dentro. Me reí. ¿Cómo qué, abuela? ¿Anillos? Ella sonrió. Mejor que anillos. Yo tenía 31 años. Pensé que se refería a una fotografía. Tal vez su alianza de boda. No sabía entonces cómo las mujeres que han pasado décadas calladas planean el día en que necesitarán ser escuchadas. Ella tenía un nombre para el rasca de la ONCE. Le gustaban los de 2 euros con el tema de crucigrama. Los llamaba los miércoles de Valentina, porque una vez había ganado 3.000 pesetas un miércoles de 1974, cuando trabajaba de cajera en la gasolinera y tienda Los Herrero, en la Nacional Sexto. Ella tenía 33 años entonces. Mi abuelo la había abandonado con un niño pequeño y una hipoteca. Esas 3.000 pesetas mantuvieron la luz encendida durante un mes. Cada 2 domingos, cuando le llevaba un rasca nuevo, lo ponía a contraluz antes de rascar. Efectivo, decía, nunca tarjeta. Y no digas mi nombre en el mostrador, Carmen. Ya no. Nunca pregunté por qué. Simplemente lo hacía. Ella me devolvía lo que ganaba. 2 euros, 5, una vez 30 para gasolina, decía. Incluso cuando no podía recordar el año, recordaba eso. La última vez que la vi completamente lúcida antes de aquella mañana, me puso aquellas 2 monedas arrugadas en la mano. Me alisó el pelo con el pulgar y dijo algo en lo que he pensado todos los días desde entonces.
Eres mi chica callada, Carmen. El mundo aún no lo sabe. Mis padres tenían un nombre para mí mucho antes de que yo entendiera qué significaba ser una factura. Me llamaban la responsable. Empezó cuando yo tenía 8 años, y mi hermana Laura, con 5, rubia, ya la favorita de la familia, tiró de la mesa del salón el plato de cerámica de Talavera de mi abuela, intentando coger una galleta. Se hizo añicos. Mi madre no le gritó a Laura, me miró a mí, que estaba sentada en el sofá, leyendo a 1 metro de distancia, y dijo: «Carmen, ¿por qué no la estabas vigilando?». Dije que lo sentía. Me llevé el castigo del cinturón por Laura 2 veces más antes de cumplir los 10. Mi madre tiene una frase para esos años. Todavía la usa. Laura es sensible. Carmen, tú estás hecha de otra pasta. Lo dijo en 1998, cuando Laura rompió el plato. Lo dijo en 2003, cuando Laura robó una chocolatina y a mí me castigaron por no darle un mejor ejemplo. Lo dijo en 2011, cuando Laura se quedó embarazada en su último año de instituto, y mis padres me sacaron de mi trabajo a tiempo parcial para ayudar con el embarazo. Luego Laura sufrió un aborto espontáneo, y nadie volvió a mencionarlo nunca más. Hecha de otra pasta. Hecha de otra pasta. Hecha de otra pasta. Para cuando tenía 12 años, hecha de otra pasta significaba hecha para pagar. En marzo de 2023, mi hermana me llamó llorando a las 11:30 de la noche. Su marido, Rubén, tenía un plan, una furgoneta de comida, bocadillos calientes, gourmet. Necesitaba 18.000 euros. Y Laura lo sabía. Sabía que yo tenía exactamente eso en la cuenta de ahorros que había estado engordando durante 4 años para entregar mi viejo Seat León. Lloró durante 40 minutos por teléfono. Me dijo que nunca me había pedido nada. Me había pedido 8 cosas. Firmé la transferencia. El bocata de Rubén abrió el 6 de mayo de 2023. Cerró el 22 de agosto. 5 meses. Rubén desapareció durante 6 semanas y volvió con un nuevo plan. Laura nunca mencionó los 18.000 euros. Tampoco lo hicieron mis padres. Dejé de contar los préstamos en el cuarto. Este era el 7º. En septiembre de 2019, cuando terminé mi especialidad en cuidados paliativos y dejé mi trabajo en la UCI del Hospital La Paz, llamé a mi madre para decírselo. Se quedó en silencio durante un largo momento. Luego dijo: «Espera, ¿vas a dejar la medicina de verdad para hacer de niñera de gente que ya está en las últimas? ¿Eso es lo que va a hacer mi hija?». Le dije que la enfermería de cuidados paliativos trataba sobre la presencia, el manejo del dolor, el apoyo familiar. Ella dijo: «Presencia. Bueno, seguro que eso paga la hipoteca». No me hizo ni una sola pregunta más sobre mi trabajo durante 6 años. El pasado mes de septiembre, conduciendo a casa después del turno de noche, mi padre me llamó para preguntarme si podía enviarle 2.000 euros por una gotera en el tejado. Dijo que mi madre estaba muy disgustada. Dijo que si los quería, encontraría la manera. Colgué antes de que terminara la frase. Le dije al salpicadero en voz alta, en un coche vacío: «Nunca han preguntado para qué estoy hecha yo». En algún momento, a mediados de 2024, mis padres dejaron de visitar a mi abuela. No me di cuenta al principio. La residencia, Los Rosales, guarda un libro de visitas en papel en la recepción. Un cuaderno encuadernado con el lomo de tela verde. Una línea por visita. Yo lo firmo cada vez que voy. Nombre, parentesco, hora de entrada, hora de salida. Es una pequeñez, y siempre lo hacía rápido. Pero un domingo de septiembre de 2025, hoché hacia atrás las páginas mientras esperaba a que Marta Salazar, la directora del centro, me trajera un formulario sobre el horario de medicación de mi abuela. Pasé página tras página. Mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre.
La última vez que mi padre había firmado fue el 12 de abril de 2024. Mi madre nunca había firmado de su puño y letra. La firma de Laura apareció una vez en agosto de 2023. Eso fue todo. 19 meses. Le pregunté a Marta por ello, y me dedicó esa sonrisa educada que reserva para las familias que hacen preguntas incómodas. No juzgamos, señora Montero. Cada uno visita cuando puede. Pensé en esa respuesta todo el camino hasta la habitación de mi abuela. Esa tarde, mi abuela me entregó un fajo de extractos bancarios. Los había doblado en 3, escondidos dentro de un libro de bolsillo de Ana de las Tejas Verdes, el tipo de cosas que los residentes con problemas de memoria tienen a mano porque el pasado es más fácil que el presente. 2 de ellos, Carmen, me dijo. Su dedo estaba firme, más firme de lo que lo había visto en meses. Mayo de 2024 y octubre de 2024, 8.500 euros cada uno, en efectivo, de la sucursal del Banco Santander. Miré los extractos, retiros firmados con su nombre. No reconocí la firma. Abuela, le dije, ¿quieres que llame a papá? Ella cruzó la mano sobre la manta y me agarró la muñeca. Su agarre era firme de una manera que yo no creía que una paciente con demencia de 83 años pudiera lograr. Todavía no, dijo. Pero guarda los extractos en un lugar seguro. Metí el papel de nuevo en mi bolsa de enfermera, en el bolsillo central, en el que guardo el papeleo para los pacientes que están cerca del final. No pregunté por qué. Ya lo sabía, pero no sabía que ya lo sabía. No realmente. Todavía no. Jueves, 27 de noviembre de 2025. Conduje hasta Los Rosales a las 10 de la mañana con un trozo de tarta de calabaza en un plato de cartón. Mi abuela estaba en la sala común, sentada cerca de la ventana, mirando el aparcamiento. Llevaba puesta la Rebeca morada que había comprado en el Corte Inglés en 2019 y tenía el pelo peinado. 2 días de lucidez seguidos, Carmen, me dijo en cuanto me vio. ¿Sabes lo que eso significa? Yo sí lo sabía. Había sido enfermera de cuidados paliativos durante 6 años. Había visto morir a más de 100 personas. Había aprendido a leer las señales que las familias pasan por alto. La lucidez terminal es un regalo, pero es un regalo con fecha de caducidad. Cuando alguien que ha estado desorientado durante meses de repente se vuelve perspicaz, recordando nombres, contando historias, haciendo preguntas, normalmente significa que el cuerpo se está preparando para el final. Me senté frente a ella, puse la tarta entre nosotras. Abuela, le dije, no voy a tener esa conversación hoy. Alargó la mano y me apretó la mía. Ya la tuviste, me dijo. La semana pasada. Ya sabes lo que tienes que hacer ahora. Tenía razón. Una semana antes, el jueves 20 de noviembre, había hecho algo que cambió todo lo que yo creía saber sobre ella. Pero tengo que volver a eso, porque todo lo que siguió dependió de lo que pasó ese jueves. Y si te lo cuento ahora, no sentirás el peso del viernes que vino después. A la mañana siguiente, que era Black Friday, no tenía pensado volver a visitarla. Tenía un caso privado de paliativos programado a las 11, pero a las 9:30 de la mañana algo me empujó de vuelta al coche. No puedo explicarlo de otra manera. Conduje por la N-Bay, pasando la misma línea de árboles, pasando los juzgados cerrados por el festivo, de vuelta a Los Rosales. Estaba en la sala común de nuevo, con su Rebeca morada y el pelo peinado. Levantó la vista cuando entré. No estaba segura de que vinieras hoy, dijo. Es Black Friday, todo el mundo está de compras. Yo no soy todo el mundo, le dije. No, dijo ella. No lo eres. Metió la mano en el bolsillo de su Rebeca. Sacó 2 monedas de 1 euro y las presionó contra la palma de mi mano. Cómprame un miércoles de Valentina, dijo. Solo uno, en efectivo. No digas mi nombre en el mostrador. Dude.
Abuela, le dije, la semana pasada acordamos que usaría mi propio dinero. Cerró mis dedos sobre las monedas. Hoy tiene que ser el mío, dijo. Confía en mí. Guardé los 2 euros en mi cartera. Le di un beso en la frente. Olía a lavanda. Luego conduje hasta la tienda de los Herrero. La gasolinera y tienda Los Herrero lleva abierta desde 1968. El mismo cartel verde, las mismas luces fluorescentes, el mismo mostrador de formica desconchada con un expositor de rascas bajo un plástico protector. El hijo del dueño, Salva Herrero, estaba en la caja esa mañana. Tenía 60 años y era robusto como una boca de incendios. Un miércoles de Valentina, por favor, le dije. En efectivo, solo uno. Salva metió la mano bajo el protector y sacó el boleto. Lo deslizó por el mostrador. Pagué con las 2 monedas de euro. Lo rasqué allí mismo en el mostrador. No sé por qué. Normalmente me los llevaba a casa. Quizás ya presentía algo. Quizás porque mi abuela me había dicho que confiara en ella y quería saber la respuesta antes de volver a entrar en el coche. 3 números coincidieron, luego 4, luego 5. Entonces mis ojos se posaron en la cantidad del premio impresa en tinta verde en la parte inferior. 1.800.000 euros. Lo leí 3 veces. Salva me estaba mirando la cara. Él también conocía las señales, a su manera. Llevaba vendiendo billetes de lotería desde los 17 años y nunca había vendido uno por más de 5.000 euros. Chica, me dijo, deja el boleto ahí, no lo dobles, no toques nada en él. Déjame llamar al soporte de ventas de la 11. Descolgó el teléfono de plástico negro atornillado a la pared detrás del mostrador y marcó el número de asistencia. Su voz cambió al tono profesional que usan los dependientes de las gasolineras cuando se estropea el cajero automático o un cliente intenta pagar con monedas extranjeras. Mientras hablaba por teléfono, bajó la vista hacia mi mano. Las llaves de mi coche descansaban sobre el mostrador. Un pequeño colgante plateado en el llavero captó la luz. Un pajarito diminuto. Un gorrión bebé. Mi abuela me lo había regalado cuando me gradué en enfermería en 2013. La cara de Salva cambió. Chica, dijo. Chica, espera. Colgó el teléfono. Salió de detrás del mostrador. Estaba mirando el colgante. ¿De dónde sacaste ese pájaro? Dijo. De mi abuela. Valentina Isabel Montero. Sentí que el mundo se inclinaba muy ligeramente. Sí, le dije. Apoyó ambas manos en el mostrador. Parpadeó. No dijo nada durante lo que pareció mucho tiempo. Luego abrió la nevera que tenía detrás, sacó una lata de Coca-Cola y la puso delante de mí invitándome. Dijo, tu abuela me compró mi primer uniforme del colegio, chica, en 1974. Yo tenía 8 años. Mi madre también trabajaba en el mostrador de aquí. Mi padre se había ido. Valentina sacó el dinero de su propio bolsillo. No le dijo a mi madre que lo había hecho hasta pasado un mes. Le dijo que simplemente había encontrado tela de sobra en el almacén. Sus ojos estaban llorosos. Dile que Salva Herrero le da las gracias, dijo. Dile eso hoy mismo. Me quedé sentada en mi coche en el aparcamiento de la gasolinera durante un buen rato. El billete estaba en el asiento del copiloto, doblado una vez dentro de mi cartera. No había arrancado el motor. Cogí el móvil. Busqué el contacto que había guardado el miércoles anterior. Escribí una sola frase. Es hoy. En mi cocina, 15 minutos. La respuesta llegó antes de que pudiera dejar el teléfono. Voy para allá. Entro por la puerta de atrás. Finalmente, arranqué el coche. Conduje los 15 minutos de vuelta a mi casa, un pequeño chalet de 2 habitaciones en la calle del Arroyo, con el boleto en mi cartera y la Coca-Cola de Salva, sin abrir en el posavasos. No encendí la radio. No pensé en nada, excepto en la secuencia de movimientos que llevaba ensayando 8 días. Tienes que entender algo.
Lo que estaba a punto de suceder en mi cocina a las 12:45 de esa tarde, el notario, el formulario, la firma, la presentación digital a las 12:52. Nada de eso fue porque gané la lotería. Fue por lo que mi abuela había hecho el jueves 20 de noviembre. 8 días antes del Black Friday, Marta Salazar me llamó a las 7 de la mañana. Yo todavía estaba dormida. Mi teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Ella dijo la palabra ahora. Marta dijo, esa es la única palabra que ha usado. No ha dicho ahora antes. Carmen, me dijo, llama a mi nieta ahora. Cancelé a mi paciente del mediodía. Me subí al coche en pijama de enfermera. Conduje por la NSI a través de una mañana gris de noviembre, pasando la misma línea de árboles, y no paré a tomar café. Mi abuela estaba sentada en la cama cuando entré en la habitación número 12. La caja de música estaba sobre su regazo, apoyada encima de la colcha. Me miró de la forma en que solía mirarme cuando yo era niña y había hecho algo bien sin que me lo pidieran. Cierra la puerta, dijo. Cerré la puerta. Siéntate, dijo. Me senté. Levantó la tapa de la caja de música. Dentro del compartimento de nogal, descansando sobre el forro de fieltro rojo que yo había cortado y pegado 4 años antes, había una pequeña grabadora digital negra marca Sony. Una única luz LED brillaba en verde en su frontal. Una fina correa negra para la muñeca estaba enrollada a su lado. Te dije que guardaría algo seguro aquí dentro, me dijo. Siento que haya tardado 4 años. Abuela, le dije, ¿qué has grabado? Todo, respondió, y lo suficiente de todos ellos. Bajó la mano y tocó la grabadora con un dedo, suavemente, de la forma en que tocas algo que vas a echar de menos. Hay un archivo, dijo, de 63 minutos de duración. Le puse tu nombre para que supieras que era para ti. Llévate la caja entera. Llévate la grabadora. Llévate todo lo que he dicho. Todo es tuyo para decidir ahora. Abuela, esta es tu caja. Era mía cuando necesitaba guardar algo a salvo, dijo. Ahora la necesitas tú para mantenerte a salvo. Llévatela. Alcanzó la pequeña bolsa de lona que yo siempre llevaba a su habitación. Le temblaba la mano. Ella misma guardó la caja de música dentro, escondiendo la grabadora bajo un pliegue de pañuelos de papel. Escúchalo sola, me dijo. No en esta habitación, no en la casa de ellos, en tu coche si hace falta, pero escúchalo hoy. Me sostuvo la mano durante mucho tiempo. Cuando llegue el día, y llegará más rápido de lo que crees. Sabrás exactamente qué hacer. Me senté en mi coche en el aparcamiento de Los Rosales, con la grabadora en el regazo y unos auriculares conectados al teléfono. Faltaba poco para el anochecer. El aparcamiento estaba casi vacío, solo una camioneta negra y la auxiliar que estaba fuera fumando. Le di al play. Su voz llegó a través de los auriculares más clara de lo que la había escuchado en un año. Mi nombre es Valentina y Montero. Hoy es 15 de agosto de 2023. Tengo 82 años. Grabo esto porque mi hijo y su mujer me han estado robando y quiero que mi nieta Carmen tenga pruebas cuando llegue el día. Empezaré con las cuentas. Empezó a enumerarlas. Banco Santander en Torrelodones, 6 de abril de 2021. 8.500 euros en efectivo firmados con su nombre. Pero dijo que su hijo lo había hecho. Lo había visto practicar su firma en la mesa de su cocina en 2020 en un sobre que sobraba, pensando que ella estaba dormida en la otra habitación. 11 retiradas a lo largo de 4 años, 88.000 euros en total. Tenía cada fecha. Tenía cada sucursal. Tenía el nombre de una cajera. Una joven llamada Lucía en la sucursal de Torrelodones, que una vez pareció confundida cuando mi padre presentó el resguardo de retirada y le pidió ver su identificación, y luego entregó el efectivo de todos modos, porque la firma coincidía con la que tenían registrada. Eso es solo el dinero,
Mi abuela dijo que las visitas eran peores. Me habló del 14 de agosto de 2023. Mi hermana Laura había ido sola a Los Rosales, llevando una carpeta con un modelo gratuito de internet, empujando un bolígrafo en la mano de mi abuela. «Abuela», le había dicho Laura, «papá y mamá piensan que es mejor si la cabaña pasa a mi nombre directamente». Mi abuela se había negado. Laura había llorado delante de ella durante 20 minutos. Mi abuela se había mantenido firme. Después de que se fue, mi abuela dijo en la grabación: «Le dije a Marta en recepción que mantuviera encendida la cámara del pasillo. Siempre, con cualquiera, especialmente con la familia». Me habló de la primera visita de mi padre en 2022. Había traído un formulario de poder preventivo sacado de una plantilla online. Le había pedido que lo firmara. Ella había sonreído y dicho que necesitaba leerlo a la luz del día. Esa noche, había fotografiado cada página y escondido las fotos en un borrador de correo electrónico que nunca envió. Me habló de la penúltima visita de mi madre a principios de 2024. Mi madre había rebuscado en su joyero mientras ella fingía dormir. 2 de sus 3 mejores piezas habían desaparecido esa semana. Una cruz de oro que su padre le había dado cuando hizo la confirmación, un broche de perlas. Nunca los usaba, pero había fotografiado la caja antes de que mi madre viniera y la había fotografiado de nuevo después. Me habló de la medicación para el dolor. Mi madre le había pedido a la enfermera de día en la primavera de 2024 que dejara el pequeño frasco marrón de oxicodona en la mesilla de noche en lugar de en el armario cerrado, porque Valentina se confunde y la consuela verlo. Mi abuela había contado las pastillas cada noche antes de que mi madre la visitara. Las había contado de nuevo después. Había anotado los números en una pequeña libreta negra que Rosario Pineda me entregaría tiempo después. Faltaban 12 pastillas en el transcurso de 3 visitas. Mi abuela no había dicho nada. Había dejado que mi madre creyera que estaba demasiado desorientada para llevar la cuenta. Entonces dijo la frase que me rompió en aquel aparcamiento. «Dejé que pensaran que no lo sabía, Carmen, para protegerte, porque sé cómo se lanzarán contra ti cuando llegue el momento y te conozco. Habrías empezado a darles todo antes de que yo dejara de poder luchar. De esta manera, cuando te entregue esto, te entrego todo de una vez y sabrás qué hacer». La grabación terminaba con ella tarareando medio compás del romance anónimo, la misma melodía que la caja de música. Me quedé en ese aparcamiento otros 30 minutos antes de poder conducir. Luego abrí la aplicación de notas de mi teléfono y escribí 3 líneas. Inés Montes, notaria de guardia. Elena Varela, reclamaciones de la 11 Madrid. Lunes, no enfrentarse hasta que la abuela se haya ido o hasta que crucen una nueva línea. La semana entre esa grabación y el Black Friday, en mi descanso para comer, le dije a la recepcionista que era una enfermera de cuidados paliativos haciendo una pregunta para la familia de un paciente. Conocí a una oficial de cumplimiento normativo llamada Elena Varela. Tenía el pelo liso y castaño recogido con una pinza sencilla y los ojos cansados de una mujer que procesa el dinero de otras personas para ganarse la vida. Me explicó la declaración de propiedad exclusiva del ganador. Me explicó la segunda página de la declaración jurada. Me explicó el protocolo de notificación de cortesía para cualquier premio de alto valor en el que los miembros de la familia fueran nombrados como partes sin acuerdo. Apunté su extensión en mi móvil, la 219. El martes, me reuní con Inés Montes, una exenfermera compañera convertida en notaria a domicilio, alguien con quien había trabajado 3 años antes durante la pandemia en una cafetería de Collado Villalba. Le conté todo. Me escuchó sin interrumpir. Luego me dijo: «Llámame en cualquier momento en los próximos 6 meses. Dejaré lo que esté haciendo y estaré allí en 30 minutos. Entraré por la puerta de atrás si lo necesitas». El miércoles
Me reuní con Inés en la mesa de mi cocina y repasamos paso a paso el portal de reclamaciones electrónicas usando una cantidad de premio de prueba. Selló un formulario falso para practicar. Cerramos el ordenador cuando terminamos. Le preparé un café. Se fue por la puerta trasera a pie solo para ver si la ruta funcionaba. Si sigues conmigo en este momento, si esta historia te está tocando algo por dentro, quiero escucharlo. Cuéntame en los comentarios la palabra que tu familia usaba para ti. Responsable, fuerte, buena, sensata. Sea lo que sea, quiero verlo escrito. Los leo todos. Así que cuando aparqué en la entrada de mi casa a las 12:20 del Black Friday, 28 de noviembre, con un billete premiado con 1.800.000 euros doblado en mi cartera, ya tenía un plan para una pelea que pensaba que todavía tardaría semanas en llegar. La lotería no era para lo que me había preparado. Me había preparado para el día en que mis padres vaciaran la última de las cuentas de mi abuela. Esto era diferente. Esto era más rápido. Pero el plan seguía funcionando. Inés llegó a las 12:30. Entró por la puerta trasera llevando un pequeño maletín negro y un portátil Dell. «Pon el billete sobre la mesa», me dijo. «Muéstrame los números y explícame lo que quieres que hagamos». Le expliqué el proceso. Me escuchó. Abrió su portátil. El portal de la 11 ya estaba con la sesión iniciada desde nuestra práctica 2 noches antes. «2 páginas», dijo. «Tú lees cada una en voz alta. Yo testifico y luego sello. Después lo subo al sistema». La primera página era de rutina. Mi nombre completo, Carmen María Montero. Fecha de nacimiento. Dirección. El número de serie del rasca. El importe del premio. El nombre del vendedor. Gasolinera y tienda Los Herrero. En la carretera NBI, Torrelodones, Madrid. La página 2 era la declaración jurada. La leí en voz alta. Yo, Carmen María Montero, declaración responsable, que he comprado en solitario el billete con número de serie 2544817 con mis propios fondos, que mantengo la propiedad exclusiva y que no existe ningún acuerdo verbal o escrito que transfiera ninguna parte de este premio a ningún tercero. Inés asintió. Seguí leyendo. Las partes con las que no existe ningún acuerdo de terceros incluyen a Fernando Javier Montero, teléfono 600-555-192. Pilar Ana Montero, el mismo número. Laura Montero, de Rubén, teléfono 600-555-5028. Inés hizo una pequeña marca en su registro de testigos. Esta declaración jurada pasa a formar parte del registro público de la Comunidad de Madrid. Firmé ambas páginas. Inés selló ambas páginas. Su sello era un círculo de 4 centímetros de ancho, tinta azul, el escudo del colegio notarial en el centro. Le puso fecha de las 12:45 de la tarde, 28 de noviembre de 2025. Escaneó ambas páginas con el teléfono de su maletín. Las subió al portal electrónico de la 11. El correo electrónico de confirmación llegó a mi bandeja de entrada a las 12:52. Reclamación preliminar recibida. Expediente P. L25112-8B. Notificación de cortesía pendiente en un plazo de 4 horas. Recogió sus cosas. Se detuvo en la puerta trasera. «Tu abuela estaría orgullosa», dijo. «Ya lo está», respondí. Abrió la puerta. «Por cierto», añadió, «la notificación de cortesía suele salir en 1 hora. Recibirás un correo electrónico cuando llamen a tu padre». Se fue por la puerta del jardín trasero. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café recién hecho. Miré el boleto. Miré el correo de confirmación en mi teléfono. Miré la hora. Eran las 12:55. El timbre de la puerta principal sonó a la 1 en punto.
A través de la mirilla, vi a mi padre sosteniendo una botella fría de vino tinto Rioja y una carpeta de cartón con los bordes doblados. Mi madre estaba un paso detrás de él, sosteniendo una bolsa de tela con 2 copas de vino visibles a través de la tela. No esperó a que yo abriera la puerta. Probó el pomo. Estaba abierto. Entró. Pasó por mi lado. Pasó por el sofá. Entró directamente en la cocina. Puso el vino en la encimera con un pequeño sonido metálico. Luego golpeó la carpeta contra la mesa de la cocina. Ya os he contado lo que dijo, lo que ella dijo, lo que yo hice, pero tenéis que ver la carpeta. 8 páginas, tipo de letra Cambria, tamaño 11, impresora de inyección de tinta HP, un poco manchada por los bordes. El encabezado en la parte superior de la primera página decía, Acuerdo de distribución familiar. Debajo, un logo inventado en azul marino. Las palabras, Testamento de la familia Montero, dispuestas alrededor de un escudo que mi madre probablemente había diseñado en Canva esa misma mañana. Página 3, a mitad de camino. Beneficiaria, Laura Montero, 1.800.000 euros. Un bloque de firmas en la parte inferior de la página 8, firmado de antemano por mi padre en tinta azul. Una línea en blanco para mi firma. Sin sección notarial, sin sellos, sin números de serie, sin mención alguna a la Comunidad de Madrid. En el pie de la primera página, en un texto gris diminuto, a alguien se le había olvidado borrar las palabras plantilla preparada con modelo gratuito de Internet. Pasé a la página 2, en blanco, solo papel en blanco, un marcador de posición. Mi madre me miraba a la cara. No te sientes ahí y actúes como si entendieras de dinero, Carmen, me dijo. Te pasas el día con gente que ya no lo necesita. Esto es la vida real. Esta es una familia que ha cargado contigo toda tu vida. ¿Quieres saber lo que hizo tu hermana la semana pasada? Vendió su anillo de bodas para comprar los regalos de Navidad de sus hijos. Eso es lo que hace la gente real. No contesté. Volví a dejar la carpeta en la mesa. Caminé hacia la cafetera. Me serví una taza nueva despacio, de manera uniforme. No les ofrecí nada. Volví a sentarme a la mesa de la cocina. Cogí el bolígrafo de mi padre. Era un bolígrafo inox chrome, de cuerpo negro con detalles dorados, el bolígrafo que mi madre le había regalado por su 30º aniversario. Lo había traído a mi casa a propósito. Lo había llevado en el bolsillo de la camisa durante todo el viaje en coche. Firmé la página 1 en la línea de firma. Firmé la página 3 junto a la declaración de beneficiaria de Laura. Firmé la página 8 junto a la firma que ya había puesto mi padre. Mi letra era limpia, uniforme. No temblé. Cerré la carpeta. La doblé en 3 partes. De la misma manera que Inés había doblado mi formulario real 15 minutos antes. Puse las palmas de las manos planas a ambos lados y la deslicé de vuelta por la mesa con ambas manos, como una buena hija. Ya está, papá, le dije. Las 8 páginas. ¿Estamos en paz? Mi padre leyó la primera página. Vio mi firma debajo de la suya. Sonrió de la forma en que solía sonreír cuando yo tenía 6 años y había hecho lo que me mandaban sin rechistar. Esa es mi niña, dijo. Así es como funciona la familia. Se volvió hacia mi madre. Ella ya estaba abriendo el vino. Sirvió 2 copas. Sirvió una tercera y me la deslizó por la mesa. Levantó la suya por la familia que permanece unida. Dijo, levanté mi copa. No bebí. Mi padre levantó su copa hacia la mía y justo cuando estaba a punto de tocarla, sonó su teléfono. La pantalla decía, número desconocido. No reconoció el número. Probablemente el banco, le dijo a mi madre, todavía sonriendo. Te dije que iría rápido. Tocó el altavoz. Contestó con su voz profesional, la que solía usar en las reuniones cuando todavía era gerente de planta en el macro de Collado Villalba, Fernando Montero al aparato. La voz, al otro lado, era uniforme, calmada, de mujer. Señor Montero,
Soy Elena Varela de la Oficina de Cumplimiento Normativo de la ONCE de Madrid. Estoy haciendo una notificación de cortesía con respecto a la reclamación de su hija. ¿Tiene un momento? La sonrisa de mi padre se mantuvo en su cara. Simplemente dejó de moverse. Por supuesto, dijo. Señor, dijo Elena. Hemos recibido una declaración de propiedad exclusiva de la ganadora bajo el nombre de la señora Carmen Montero únicamente, compulsada ante notario a las 12:45 de esta tarde y archivada a las 12. Ujar. En la declaración jurada de la segunda página, ella le nombró a usted como una parte con la que no existe ningún acuerdo de terceros. Según el protocolo estatal, estoy obligada a llamar a cada parte enumerada. Por lo tanto, necesito preguntarle directamente, señor, ¿disputa usted su propiedad exclusiva? Porque le tengo grabado ahora mismo. La cocina se quedó en un silencio absoluto. La copa de vino de mi madre estaba a medio camino de sus labios. Se detuvo ahí. Mi padre no se movió. Perdone, dijo. ¿Puede repetir eso? Elena lo repitió lentamente, palabra por palabra. Usó la frase la segunda página 2 veces. Usó la frase propiedad exclusiva 3 veces. Mi padre bajó el teléfono. Lo dejó en la mesa de la cocina junto a la carpeta que había golpeado contra ella 4 minutos antes. Le temblaba la mano. Nunca antes le había visto temblar la mano. Carmen, dijo. Su voz era fina. Carmen, ¿qué has firmado? Dejé mi taza de café en su platillo. El correcto, papá, dije, media hora antes de que llegarais. Mi madre se inclinó hacia adelante y agarró la carpeta. Pasó a la página 2. Estaba en blanco. Pasó a la página 8. Miró mi firma. Miró la de él. Volvió a mirar la página 2. No había sello oficial, no había código QR, no había marca de tiempo, no había número de serie, había fuente Cambria tamaño 11 en papel de impresora HP normal y corriente. Su cara cambió de la forma en que cambian las caras cuando una persona ve arder su casa y se da cuenta de que ella misma dejó la puerta abierta. Nos has mentido, dijo. Su voz temblaba. El veneno había desaparecido. Algo más surgió por debajo, más suave y más desesperado. Carmen, somos tus padres. El Señor ve lo que estás haciendo. Probablemente lo vea, mamá, dije. ¿Tú lo ves? La copa de vino se resbaló de los dedos de mi padre. Golpeó la esquina de la mesa en su caída. Golpeó el suelo de madera. Se hizo añicos en 6 pedazos grandes. Un charco de Rioja se extendió sin formar ninguna figura en particular. Podía olerlo. Vino, café, la loción de afeitar de mi padre y el ligero olor químico de la tinta de impresora fresca de mi madre de una carpeta que no significaba nada. Elena Varela seguía al teléfono. Señor, dijo desde el altavoz. Señor, está ahí. ¿Disputa usted la reclamación? Mi padre se quedó mirando el teléfono. No contestó. Tomaré eso como un no, dijo Elena educadamente. El expediente se finalizará el lunes por la mañana. Si usted o su esposa desean impugnarlo, tienen 30 días, a partir de la fecha de hoy, para presentar una reclamación en la oficina central. Gracias por su tiempo, señor Montero. Que pase un buen fin de semana largo. Colgó. Mi padre se levantó despacio. Su silla chirrió contra las baldosas. Me miró a mí. Miró el vino en el suelo. Miró la carpeta. No la recogió. Salió de mi cocina. No se detuvo en la puerta principal. Caminó directamente hacia su coche. Mi madre me miró fijamente durante lo que pareció mucho tiempo. Luego se levantó, cogió su bolsa de tela y le siguió. Dejó la carpeta en la mesa. Dejó las 2 copas de vino llenas. Dejó la que estaba hecha añicos en el suelo. La puerta principal se cerró tras ella y la casa volvió a quedar en silencio. Me quedé sentada allí durante un largo rato. Luego me levanté, cogí la escoba de la despensa, barrí los cristales. No lloré.
Si tus padres alguna vez te dijeron que les debías la vida por existir, deja una sola palabra en los comentarios. Cualquier palabra. Estaré leyéndolas esta noche. A la mañana siguiente era sábado. Laura no llamó primero. Apareció a las 9:15 con sus 3 hijos y Rubén de pie detrás de ella en el porche de mi casa. Llevaba puesta una sudadera gris básica. Rubén llevaba una gorra de béisbol a pesar de que hacían 0 grados. Abrí la puerta porque pude ver a los niños. Hugo tiene 7 años. Martina tiene 4. Leo tiene 2. Hugo parecía confundido. Martina estaba masticando una bufanda. Leo estaba dormido en el hombro de Rubén. Carmen, tenemos que hablar. Laura dijo que ya estaba llorando. Papá llamó anoche. Me lo contó todo. Pasad, les dije. Los niños pueden tomar zumo. Tú y Rubén quedaos en la cocina. Preparé 3 Tetra Bricks de zumo. Los puse delante de los niños en la mesa del salón, con un montón de libros de dibujos. Cerré la puerta corredera entre el salón y la cocina. Me senté. Laura empezó a hablar antes de que yo me sentara. Tú nunca has tenido que alimentar a una familia, Carmen, dijo. No lo entenderías. Rubén está entre un trabajo y otro. Las tarjetas de crédito están a deber 46.000 euros. La hipoteca lleva 2 meses de retraso. ¿Sabes lo que es explicarle a un niño de 7 años por qué nos han cortado el internet? No, contesté. La cabaña de la abuela debería ser para mí y para los niños, dijo Laura. Obviamente, es más espacio del que tú necesitas. Y mamá dijo, se detuvo. ¿Qué dijo mamá?, pregunté. Dijo que la abuela ya había dicho que la cabaña era nuestra, de papá y de mamá, así que por supuesto pasaría a mí, porque tengo a los niños. No la corregí. No le dije que la abuela nunca había dicho tal cosa. No le dije que nuestra abuela ya me había escriturado la cabaña a mí en un testamento firmado en 2019 y que la única forma en que nuestros padres podrían haber creído que la cabaña era suya era si nuestra abuela les hubiera contado una mentira específica, a propósito para ver qué harían cuando creyeran que habían ganado. Dejé que siguiera hablando. Rubén se quedó en un rincón de la cocina todo el tiempo. No dijo una palabra hasta que Laura se quedó sin fuerzas y empezó a recoger a los niños para irse. Entonces se detuvo en el umbral de la puerta. No me miró directamente. Solo asegúrate de que no le pase nada a ese dinero antes del lunes, hermanita, dijo. Sería una lástima si le pasara algo. Salió. Cerré la puerta principal con llave tras ellos. Lo comprobé 2 veces. Rubén no hace amenazas. Las deja caer como si fueran llaves y deja que tú decidas si las vas a recoger. No la recogí. Llamé a mi vecina de al lado, Alba Ríos, una enfermera de la UCI con la que había trabajado en el hospital, y le pedí que se sentara en la mesa de mi cocina conmigo el resto de la tarde. Lo hizo. Trajo a su perro y una botella de refresco. No hablamos de mi familia. Vimos un episodio muy antiguo de un programa de cocina muy antiguo, y ella cortó una manzana verde y la compartió conmigo. Y a las 4 de la tarde puso su mano encima de la mía sobre la mesa y dijo, «Aquí estás a salvo». La creí. El domingo 30 de noviembre conduje a Los Rosales. Mi abuela entraba y salía de la conciencia. Me reconoció un rato, luego se perdió, luego volvió. Me sostuvo la mano durante mucho tiempo. Su agarre era más débil de lo que había sido el jueves. Así fue como lo supe. «¿Escuchaste?», dijo 2 veces. Solo eso. Me senté con ella hasta que terminó el horario de visitas. Luego conduje a casa. Murió antes del amanecer del jueves 4 de diciembre. Marta me llamó a las 3:22 de la madrugada. Su voz era suave de la forma en que la gente que trabaja con moribundos aprende a suavizar la voz. «Está preguntando por ti, Carmen. Ven ahora». Conduje por la NBI en la oscuridad. La carretera estaba vacía.
Había una fina niebla baja sobre los campos y mis faros la cortaban. No encendí la radio. No lloré. Todavía estaba con nosotros cuando llegué. Estaba en la cama. Tenía los ojos cerrados, pero su mano buscaba el espacio a su lado, de la forma en que la gente que sabe que la muerte se acerca busca lo que sea que pueda estar ahí. Me senté. Le cogí la mano. Abrió los ojos. «Has venido», dijo. «Escuchaste. Eres la que escuchó». Dije: «Abuela». «Estoy aquí». Sonrió. Una sonrisa muy pequeña. Se quedó en su cara durante quizás 8 segundos. Luego cerró los ojos. Dejó de respirar justo antes del amanecer. Marta entró en la habitación unos minutos después. Estaba llorando. Se quedó conmigo mientras me senté junto a mi abuela durante un largo rato hasta que llegó el turno de mañana y las máquinas se silenciaron. Antes de irme, Marta me entregó un pequeño pendrive USB en una funda de plástico. Me pidió que te diera esto al final. Dijo que son 26 minutos, pasillo 2, 14 de agosto de 2023. Tu hermana trajo un documento. Tu abuela se negó a firmar. Lo registré en un informe de incidencias ese mismo día. El número de informe está en el USB. Metí el USB en el bolsillo de mi abrigo. Rosario Pineda, la compañera de habitación de mi abuela durante 4 años, llamó a la puerta cuando me iba. Rosario tiene 82 años y lleva la misma Rebeca azul claro todos los días. Me tendió una pequeña libreta negra Moleskine. Apuntaba cosas cuando estaba lúcida, dijo Rosario. Nombres, fechas. Lo que la gente decía cuando pensaban que ella no podía oír. No oigo bien, pero oigo lo suficiente. Toma esto. Cogí la libreta. La apreté contra mi pecho un momento. Rosario, le pregunté, ¿por qué ahora? Porque ella me pidió que te la diera cuando ella ya no pudiera, dijo Rosario. Tú eres la que escuchó. Así es como te llamaba. Firmé el libro de visitas al salir. En la columna de hora de salida escribí 6:03 de la mañana. En la columna de motivo escribí una sola palabra: nieta. No escribí nada más. El funeral fue el sábado 6 de diciembre en el tanatorio de Torrelodones. Vinieron 24 personas. La vecina de mi abuela de antes de los años de la residencia, una mujer llamada Teresa de la parroquia a la que había asistido en los años 70, Salva Herrero, Marta, Rosario en silla de ruedas con su Rebeca azul claro, Alba Ríos, Inés Montes, Javier Ortiz, el abogado de mi abuela. El resto eran personas que yo no conocía pero que la habían querido. Vinieron mi padre y mi madre. Laura no. Envió un mensaje de texto diciendo que los niños estaban enfermos. Yo leí el elogio fúnebre. Tenía 4 frases. Mi abuela vivió 84 años. Estuvo callada la mayor parte de ellos. No porque no tuviera nada que decir, sino porque estaba esperando a que la persona adecuada escuchara. Me dejó ser a mí esa persona. Pasaré el resto de mi vida intentando merecerlo. Bajé del atril. Mi padre intentó agarrarme del codo al pasar. Giré la cara antes de que pudiera hablar. Me senté entre Alba e Inés. No miré a mis padres durante el resto del servicio. Junto a la tumba, cuando la ceremonia había terminado y la mayoría de los asistentes se habían dirigido a sus coches, Salva Herrero se acercó a mí. Llevaba una pequeña bolsa de papel. Algo que encontré en el desván de mi madre en verano, me dijo. Iba a traerlo aquí arriba para verla. Nunca tuve la oportunidad. Apretó la bolsa contra mi mano y se alejó. Dentro había una pequeña fotografía en blanco y negro en un marco de cartón. Mi abuela, con 33 años, de pie detrás del mostrador de los Herrero en 1974, con un delantal a rayas, sosteniendo una escoba. Estaba sonriendo. Era la sonrisa de una mujer que había sobrevivido a otro invierno. Miré la fotografía durante un largo rato.
Luego la volví a guardar en la bolsa y me guardé la bolsa en el bolsillo del abrigo junto a la libreta de Rosario. Mi padre estaba de pie a unos 10 metros junto al coche fúnebre vacío, observando. No sabía cuánto tiempo llevaba mirando. Dio un paso hacia mí. Luego se detuvo. Miró a Salva alejándose, la pequeña bolsa de papel marrón en mi mano, a la gente alrededor de la tumba que había conocido a mi abuela de una manera que él nunca lo hizo. Se dio la vuelta y se subió a su coche. No volvió a la pequeña recepción en el tanatorio. Alba me contó más tarde que mi madre lo esperó en el aparcamiento durante 1 hora entera antes de que viniera a recogerla. Alba la había visto de pie allí a través de la ventana. Dijo que mi madre no miró su teléfono ni una sola vez. Simplemente se quedó allí de pie. El lunes 8 de diciembre conduje hasta el despacho de Javier Ortiz en el centro de Madrid para la lectura del testamento. Javier lo había redactado en 2019, cuando mi abuela se mudó por primera vez a Los Rosales. Nunca lo había cambiado. Lo dijo al principio. El testamento tenía 22 páginas. La cabaña en la sierra, 2 habitaciones en el pantano de San Juan, comprada por mi abuela en 1979 por 1,5 millones de pesetas, valorada actualmente en 220.000 euros. Me la dejaba a mí. Los ahorros, 114.000 euros en una cuenta del BBVA, me los dejaba a mí. La caja de música me la dejaba a mí. Una pequeña cuenta compartida, que una vez había albergado aproximadamente 100.000 euros, pero que ahora mostraba un saldo de 0, debía dividirse a partes iguales entre mis padres, Laura y yo. 4 partes, 25% de 0 para cada uno. Javier miró por encima de sus gafas de lectura a mi padre. Su madre me dio instrucciones de incluir la página 17, dijo. Me dijo que usted querría escucharla. Mi padre no se movió. Javier pasó a la página 17 y leyó. Nota de la testadora, fechada el 15 de agosto de 2023. A mi hijo Fernando, si estás escuchando leer esto en voz alta, significa que he muerto y mi testamento se ha abierto delante de ti. Quiero que sepas algo. Hace 2 años te dije que Carmen no estaba en mi testamento. Te dije que la cabaña se dividiría a partes iguales entre los 3. Te dije que los ahorros se dividirían. De la misma manera, era mentira. Lo dije para poder ver lo que haríais. Ahora tengo mi respuesta. La sala se quedó en el más absoluto silencio. Mi madre se levantó, caminó hacia la ventana. No se dio la vuelta. Mi padre leyó la página 17 2 veces. No dijo nada. Firmé los documentos del albacea. Me marché. El martes 9 de diciembre envié por correo electrónico el USB de Los Rosales a mi padre, mi madre y Laura. El asunto decía, por favor, ve del archivo adjunto antes de contactarme. El cuerpo del correo tenía 2 frases. Adjunto hay 26 minutos de grabación del pasillo de Los Rosales, con fecha del 14 de agosto de 2023. Mi abuela pidió que se conservara y se compartiera cuando llegara el momento. 3 horas después, Laura llamó. No contesté. Llamó 11 veces más en los siguientes 2 días. El jueves 11 de diciembre envié un último correo electrónico. Sin asunto, 3 frases. Habéis estado quitándome cosas durante 35 años y a ella durante 4. He terminado. No llaméis. No vengáis a visitarme. No enviéis tarjetas de Navidad. Si necesitáis atención médica y no podéis encontrar a nadie más, os ayudaré como enfermera, no como vuestra hija. Esa es la única puerta que dejo abierta. Carmen. No hubo respuesta de ninguno de ellos. No necesitaba ninguna. La Nochebuena fue más dura de lo que pensé que sería. No fui a casa de mis padres. No fui a casa de Laura. No fui a ninguna parte. Abrí una lata de sopa de tomate y me senté en mi sofá con la libreta Moleskine de mi abuela y la leí entera del tirón.
de principio a fin, en una sola sentada. Tardé 2 horas. Fue lo más parecido a pasar la Navidad con ella que pude conseguir. En la mañana de Navidad, Alba Ríos llamó a mi puerta trasera con 2 tazas de café y un plato de rollos de canela que había hecho a las 4 de la madrugada porque no podía dormir. No dijo nada sobre mi familia. No me preguntó cómo estaba. Simplemente se sentó en la mesa de la cocina y desdobló el periódico, y leímos el crucigrama juntas durante 1 hora. Algunas personas te prestan su atención, otras te regalan su silencio. Ambas cosas son regalos si la persona es la adecuada. En enero me llamó un inspector de la Fiscalía de Mayores de la Comunidad de Madrid. Marta Salazar había presentado una denuncia al día siguiente del funeral de mi abuela. Marta lo había documentado todo durante años. El incidente con Laura, en agosto de 2023, los cambios en el comportamiento de mi abuela tras las visitas de mi padre, los reintegros que mi abuela le había comunicado en privado. El investigador quería la grabación de 63 minutos. Se la envié. Envié la libreta Moleskine escaneada página por página. Envié los extractos bancarios del libro de Ana de las Tejas Verdes. No pasó nada dramático durante un tiempo. En febrero, recibí una carta del mismo inspector. A mis padres se les había ofrecido elegir, pagar 88.000 euros en concepto de restitución a la herencia de mi abuela, de la que yo era la única heredera, o enfrentarse a cargos penales por apropiación indebida. Eligieron la restitución. Pidieron un préstamo hipotecario sobre la casa en la que crecí. El cheque llegó al despacho de Javier el 3 de marzo de 2026. No lo ingresé, lo endosé y lo envié directamente a la residencia Los Rosales con una anotación en la línea de concepto. Dotación de la Sala Valentina Montero. A finales de marzo, Laura rompió la relación con mis padres. Me envió un correo electrónico. Era largo y estaba lleno de cosas que pensaba que yo quería escuchar. En medio de él escribió una frase que probablemente era cierta. Me he enterado de que mamá me mintió sobre la cabaña. Decía, la abuela nos la había prometido. Lo dijo durante años. Sabía que no había ninguna promesa. Solo quería que yo creyera que la había para que les ayudara a luchar contra ti. No contesté. Laura no necesitaba una respuesta mía. Necesitaba un terapeuta. Espero que lo haya encontrado. Mi padre perdió su puesto de voluntario en el consejo parroquial en abril. Mi madre dejó de dar clases de piano en su casa. Me enteré de ambas cosas por boca de Paco, el de la parroquia. El hombre que originalmente había llamado a mis padres sobre lo que vio en el telediario en el Black Friday. Paco, sin que nadie se lo pidiera, me había llamado para decirme que había juzgado mal a personas que conocía desde hacía 30 años y que lo sentía, y que si alguna vez necesitaba algo de un vecino, su puerta estaba abierta. Le di las gracias. No necesitaba nada de un vecino. Ya tenía una vecina. Llevé la caja de música a la cabaña del pantano de San Juan a principios de mayo. El agua aún estaba fría. El cerezo silvestre empezaba a florecer alrededor del porche delantero. Me senté en el porche con una taza de café y le di cuerda a la caja de música 3 veces y escuché el romance anónimo entero 2 veces antes de guardarla. Le construí una estantería en la pequeña habitación de invitados de la cabaña. Puse la fotografía de Salva a su lado. Mi abuela, con 33 años, con el delantal a rayas sonriendo a una cámara en 1974. El viernes 22 de mayo de 2026, la residencia Los Rosales celebró una pequeña ceremonia para la inauguración de la Sala Valentina Montero. La habitación solía ser un trastero en la segunda planta. Marta había ordenado que la vaciaran durante el invierno.
El fondo de dotación que yo había creado en marzo pagó las reformas, una alfombra suave, 3 sillones, un pequeño piano de pared donado por una escuela de música de Alcalá de Henares y una vitrina de cristal en la esquina. Traje la caja de música de la cabaña el día antes de la inauguración. Puse la fotografía enmarcada de Salva en la pared junto a la vitrina. Vinieron 43 personas a la ceremonia. Marta, Rosario, en su silla de ruedas, llevando una Rebeca azul claro nueva que alguien le había comprado para la ocasión. Salva Herrero con su mujer, Inés Montes, Alba Ríos, Javier Ortiz, Elena Varela silenciosa en la parte de atrás, y un grupo de residentes de Los Rosales, algunos lúcidos, otros no, sentados en sillas, formando un semicírculo irregular alrededor del piano. Dije muy poco. Le había pedido a la voluntaria de la escuela de música que tocara el romance anónimo en el piano. Y cuando terminó, dije una cosa. Mi abuela me dijo una vez algo. Ella me dijo que algunas de nosotras nos mantenemos calladas, no porque no tengamos nada que decir, sino porque estamos esperando a la persona adecuada para que nos escuche. Ella fue la mía. Esta sala es para que nadie más tenga que esperar tanto como ella. Di un paso atrás. 3 niños de la guardería de al lado habían entrado por la puerta que estaba abierta. Se habían sentido atraídos por el piano. Una de ellos, una niña pequeña de unos 5 años, se acercó a la vitrina y miró la caja de música durante un buen rato. Golpeó el cristal muy suavemente. Rosario se acercó con su silla de ruedas y sacó la caja de la vitrina. Le dio cuerda 3 veces. La dejó en el suelo, sobre la alfombra, en medio de la sala, y dejó que la niña se sentara a su lado, y la melodía empezó a sonar. Me quedé de pie en la puerta y observé. No di un paso adelante. No dije nada más. He pensado mucho durante los últimos 6 meses en lo que hizo mi abuela. Tenía 82 años cuando empezó esa grabación. Ya se le olvidaba el día de la semana la mitad del tiempo, pero cada tarde de lucidez durante 4 años planeó. Mantuvo la boca cerrada, se sentaba con las personas que le estaban robando y les sonreía y les dejaba creer que no lo sabía porque sabía quién era yo. Sabía que si me lo decía demasiado pronto, habría empezado a cederles todo. Sabía que yo era la responsable, y sabía que mi responsabilidad había sido utilizada en mí contra toda mi vida. Así que esperó. Esperó hasta que casi se había ido, y entonces me entregó una caja de música y me entregó 63 minutos de la verdad. Y me dijo que ahora ya sabía qué hacer. Y lo hice. Sigo llevando el pequeño gorrión plateado en mis llaves. Aún conduzco por la NSX a veces, aunque ya no tenga por qué hacerlo. Hay una buena cafetería justo a las afueras de Torrelodones, y la luz de la tarde es suave en esa carretera. Y a veces me siento en el aparcamiento con una taza de café, y recuerdo a la mujer que guardó silencio durante 84 años, y digo su nombre en voz alta. Valentina Isabel Montero. Los nombres importan. Ella era mía y consiguió que la escucharan. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas una cosa. No es demasiado tarde para convertirte en la persona que escucha a tu abuela, a tu tía, al compañero de trabajo con el que nadie habla en la comida. A ti misma, especialmente a ti misma. Mi abuela esperó 84 años a que alguien se sentara a escucharla. No hagas esperar tanto a nadie si puedes evitarlo. Dime el nombre de la persona en tu vida que lleva callada demasiado tiempo. Solo el nombre. A veces, ser nombrado es el principio de ser escuchado.